Hoy vas a conocer Melide. En el centro geográfico de Galicia se encuentra Melide, una villa que funciona como cruce de caminos, literalmente, y como cruce de historias, sabores y tradiciones. Su nombre viene del latín melitus, que probablemente hacía referencia a una granja o explotación agrícola romana de un terrateniente con ese nombre. Con el tiempo, esa villa rural evolucionó hasta convertirse en un punto esencial en la estructura del Camino de Santiago, donde el flujo de peregrinos ha condicionado su vida desde hace más de 1000 años. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os saludo desde el concello de Melide. Y ahora mismo estamos en el núcleo de Leboreiro. A los que sois fieles al canal desde hace tiempo, quizás os suene del vídeo de Altri. Y es que estuvimos aquí y me equivoqué porque dije que este núcleo de Leboreiro pertenecía a Palas de Rei. Y no, Leboreiro no pertenece a Palas de Rei, pertenece a Melide. Y por aquí pasa el Camino de Santiago, que aunque ahora no hay muchos peregrinos, pues ya hemos visto a 3. Y es un núcleo bastante bonito, con casitas muy cuidadas. Y ahí adelante, donde veis ese cabazo, hay una iglesia que después veremos. En esta finca de aquí también tienen un cabazo. Pues es como una especie de horro, pero en pequeñito. Existe una leyenda acerca de esta Virgen. Dicen que cerca de la iglesia había una fuente que por las noches resplandecía y desprendía un agradable aroma. Pensando que era un milagro, comenzaron a excavar y descubrieron la imagen de la Virgen. La llevaron a la iglesia, pero cada noche la imagen regresaba a la fuente. Finalmente un artista esculpió la imagen en el tímpano, lo que hizo que la Virgen se quedara en la iglesia para siempre. Si seguimos el Camino de Santiago, que coincide con la antigua calzada romana, llegaremos a Desicabo, un puente medieval de un solo arco, sobre el río Seco. Pues ahora estamos en el área recreativa del río Furelos. Aquí veis que hay un pequeño parking. Ahí se veía que hay como pistas y una piscina cubierta. Bueno, lo siento que tengo que grabar así, lloviendo, porque pues seguimos así. Parece que va cada vez un poquito a menos. Hoy dan pues lluvia y para, pero no nos podemos parar porque si no, no da tiempo a grabar. Así que bueno, me imagino que el río está bastante lleno, que lleva bastante agua. Fijaros qué chulo está, con banquitos, hay mesas. Allí parece que hay un puente y fijaros, como hamacas para tumbarse, de madera, chulísimas. Qué bueno, ¿eh? Y allí como un muelle, pues a lo mejor hasta alquilan kayaks aquí en verano. Y fijaros, aquí ya al lado del río tienen de madera.
Pero mirad que lleva muchísima agua. ¡Ay, qué bonito está por allí! Me gustaría acercarme. A ver, vamos a intentar. A ver si no resbala mucho, porque es que está todo... resbala muchísimo. Y está pues al borde del agua. No sé si me podría acercar allí de alguna manera. Pero veis que allí hay como una cascadita pequeña. Ahora estamos en otro núcleo que se llama Furelos, también con unas casas súper bonitas y cuidadas. No sé si por aquí también pasa el Camino de Santiago, probablemente sí. Vamos a ver qué hay por aquí. Pueblo de fundación antigua, mencionado en documentos del siglo XII, conserva en parte su arquitectura medieval. Según Felipe Arias, es posible que aquí estuviera ubicada la mansión brevis de la Ruta 19 que conecta Braga con Astorga. Pues creo que no me voy a poder acercar al río, pero fijaros cuánta agua se ve, porque por el otro lado es hierba y no vengo preparada para meterme en la hierba. Traigo botas, pero no, tenía que haber traído botas de goma. No sé si por aquí un poquito. A ver si podemos un poquito. Impresionante. El puente medieval de Furelos es una de las maravillas de la arquitectura civil del Camino de Santiago y sin duda la más espléndida de todas las que se encuentran en la ruta francesa a su paso por Galicia. Se menciona en los tumbos de Sobrado, siglo XII, y sufrió reformas parciales en el siglo XVIII.
El Museo Terra de Melide está instalado en el antiguo Hospital de Peregrinos de Sancti Spiritus. Este museo es una forma sensorial de entender el pasado. Restos arqueológicos desde el Neolítico, piezas de la cultura castrexa, memoria etnográfica y testimonios del camino. La iglesia de Sancti Spiritus, antiguo convento franciscano del siglo XIV, hoy solo conserva parte de su construcción original. La iglesia viene de un monasterio que fue centro espiritual y de atención a peregrinos. El Pazo de la Obra Pía de San Antón es un edificio barroco fundado en 1671 por un arzobispo melidense. Domina la plaza del convento. En su origen albergaba dependencias educativas y sociales. Hoy es la sede del ayuntamiento y su fachada conserva escudos de familias históricas. Las calles estrechas y plazas del casco histórico de Melide han visto pasar viajeros desde la Edad Media, comerciantes y vecinos que aquí han tejido memoria colectiva. Melide es un lugar donde se cruzan la ruta francesa y la ruta primitiva del Camino de Santiago. Esa convergencia no es anecdótica, ha convertido a la villa en un espacio de encuentro, paso y convivencia entre caminantes de todo el mundo. Cada año, miles de personas llegan cansadas pero expectantes. Para muchos Melide es lugar de descanso, de charla con desconocidos y, por qué no, de celebración gastronómica. La capilla de San Roque fue reconstruida en el siglo XX con materiales de templos medievales desaparecidos y junto a ella se encuentra uno de los cruceiros más antiguos de Galicia, probablemente del siglo XIV. En el anverso muestra a Cristo en majestad y en el reverso escenas del Calvario. Melide es también gastronomía con historia. Aunque el pulpo a la gallega es famoso en toda Galicia, aquí los peregrinos y visitantes lo consideran un clásico indispensable, entre tapas.
La villa es también conocida por sus reposterías tradicionales. Los melindres, los amendoados y los ricos, dulces que llevan décadas, si no siglos, acompañando cafés, sobremesas y sobrememorias. La iglesia de Santa María de Melide es una joya del románico gallego, construida entre los siglos XII y XIII, que guarda uno de los pocos altares románicos de Galicia que han llegado intactos hasta hoy. Las tallas de sus capiteles y las pinturas renacentistas en su interior la convierten en una visita imprescindible. Pues fijaros qué bonito está este lavadero, pero fijaros cuánta agua. Se está saliendo por la alcantarilla, por la tapa. Increíble. Pues desde esta iglesia de Melide despedimos ya el vídeo. Al menos lo acabamos con sol. Espero que os haya encantado el concello de Melide. Si es así, por favor, regaladme un like, suscribiros, que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.